Dios les bendiga a todos nuevamente. Les saluda a su servidor Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a continuar con lo que es esta gran serie de lecciones de cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 15. Pero en esta lección vamos a estar hablando de algo que es sumamente importante. Y esto tiene que ver con que un buen intérprete debe considerar lo que es las aplicaciones. ¿Y cuáles aplicaciones? Las aplicaciones correctas o las aplicaciones de forma correcta. ¿Por qué es importante hablar este tema y que es tan necesario? Bueno, si bien es cierto, ya hemos estado hablando de mucha información de la Biblia, de la literatura de la Biblia, principios generales, específicos, de cómo analizar un texto, usar la lógica, el sentido común, lo que son mandamientos y también lo que entendemos como que nosotros consideramos siempre los mandamientos, nosotros los reconocemos y a la hora de reconocer esos mandamientos, pues los vamos a obedecer. Pero es necesario hablar de este punto, ¿por qué razón? Porque después de todo lo que hemos estado viendo ya en 14 lecciones, debemos aprender a aplicar la Biblia de forma correcta. La Biblia es un libro muy amplio, si bien es cierto, son 66 libros. La Biblia realmente está en total armonía de principio a fin y eso no podemos dudarlo ni siquiera porque eso lo tenemos con toda claridad, claro en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia, al ser tan amplia, muchas veces se hacen aplicaciones incorrectas de ciertos textos o algunas palabras que no aplican a nosotros hoy. Entonces, en esta lección vamos a estar aprendiendo esto. ¿Cómo es que un buen intérprete va a considerar las aplicaciones correctas de la Biblia? Porque es necesario saber qué es lo que se debe aplicar, qué no, y tener mucho cuidado. Para ello vamos a considerar estos puntos que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a ver primero qué es el significado de la aplicación. Esto es algo muy sencillo. No tenemos que pensar mucho qué es la aplicación. Cuando hablamos de aplicación es cuando tomamos un texto o una parte de ese texto y la aplicamos a nosotros hoy, a nuestro diario vivir, a nuestra vida espiritual. Lo aplicamos hoy para un mandamiento, algo que hay que hacer o algo que no hay que hacer. Pero es allí donde hay que tomar el cuidado. Por eso es necesario que nosotros sepamos estos puntos que tenemos aquí en pantalla. Cuando nosotros hablamos de este significado, entonces podemos ver aquí que tiene que ver cuando tomamos ese pasaje, su contexto, hacemos una aplicación de lo que es un mandato o también, pues algo que decimos que no hay que hacerlo, también, que es un mandato, es algo negativo y se nos dice que no lo hagamos. Pero muchas veces vamos a encontrar pasajes que se dan un mandato de algo que se debe hacer, pero nos debemos nosotros hacer las preguntas, ¿verdad? En cuanto a las aplicaciones. Es necesario que nosotros nos hagamos aplicaciones. La idea, ¿saben qué es? Es que vamos a tomar un texto y vamos a sacar de ese texto información que aplique totalmente a nuestras vidas. Pero realmente debemos saber que hay textos que no tienen una aplicación directa a nosotros hoy. Entonces, para ello, nosotros debemos hacer preguntas al texto siempre. Eso lo hemos hablado en otra lección. Pero en este punto vamos a considerar preguntas que nosotros debemos hacerle al texto para saber si aplican a nosotros hoy o no. Como por ejemplo, nosotros vamos a preguntar, ¿cómo puedo saber si este texto tiene una aplicación conmigo hoy?
tengo que considerar esto. ¿Qué tipo de aplicación puede tener este texto aplicativo a mí? O a las personas que voy a compartir un mensaje, por ejemplo. Voy a preguntar, ¿este texto en el que estoy tiene una aplicación para hoy en día? ¿Tiene una aplicación para mí? Entonces voy a considerar hacer este tipo de preguntas porque es necesario. Cuando voy a un pasaje, a cualquier pasaje y voy a hacer una aplicación, debo preguntar, ¿este pasaje tiene una aplicación para la iglesia hoy? ¿Realmente lo tiene o no lo tiene? Siempre van a estar allí estas preguntas porque nos van a ayudar a aclarar. Cuando hacemos esta pregunta vamos a tener que responderlas. ¿Y con qué la vamos a responder? Con la Biblia. Si vamos a hacer otras preguntas sería, ¿lo que está diciendo aquel escritor, yo lo debo de hacer también? Escúchese bien porque esta pregunta es muy importante y a medida que avancemos vamos a ver unos ejemplos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a preguntar esto, ¿lo que este escritor está diciendo, yo lo debo de hacer también? Entonces es necesario considerar esta otra pregunta. Lo que este texto dice solo aplica a quien se dio principalmente o a mí también. Escúchense que todos los libros que nosotros tenemos en muchas ocasiones tuvieron un destinatario inicial. Entonces debemos preguntarnos, ¿solamente esto se puede aplicar para aquellas personas o a nosotros hoy? Ahora, es muy importante considerar esta otra pregunta. ¿El lenguaje que se está utilizando en este texto, este escritor, se hace en sentido literal o figurado? Ahora, ya hablamos nosotros en otras lecciones de lo que es el sentido literal o figurado, entonces ya lo comprendemos. Pero con esta pregunta nosotros vamos a tener un poco mayor de comprensión en lo que es la aplicación. Si nosotros sabemos que es literal o es figurado, vamos a comprender cómo vamos a aplicar el texto a nosotros de manera correcta, si es que ese pasaje tiene aplicación a nosotros hoy. Vamos a ver a qué nos referimos, si aplican o no aplican, porque puede estar la duda, ¿cómo? Es toda la Biblia tiene aplicaciones para nosotros hoy, toda. Bueno, mucho cuidado, hay dos cosas que son diferentes. La Biblia tiene grandes enseñanzas y grandes lecciones que podemos tomar, pero estamos hablando de aplicar directamente, de que nosotros debemos hacer lo que ese texto nos está diciendo y ponerlo nosotros por obra. Para ello, vamos a tomar algunos principios para la aplicación, que es aquí el número 3, los principios de la aplicación. ¿Cuáles son los principios que podemos tomar en cuenta? Son algunos que deseo compartir y quizás pues esto pueda ayudar bastante. Aquí vamos a ver al menos 10 principios que van a ayudar. Por ejemplo, debemos saber, escúchese bien, debemos saber que la escritura totalmente fue escrita para nuestra enseñanza. Este texto lo hemos hablado y es muy hermoso, pero Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Realmente toda la palabra de Dios nos va a dar enseñanzas a nosotros que son muy importantes, que podamos tomar ejemplos, que podemos decir, bueno, vean aquellos lo que hicieron y lo que no debían hacer. Nos van a dar enseñanzas muy importantes. Esto hablamos cuando es enseñanzas. Tienen grandes enseñanzas y lecciones que podemos tomar en cuenta. Pero debemos tener cuidado siempre cuando hablamos de una enseñanza que vamos a dar de un pasaje, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y vamos a decir que eso aplica directamente a nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de dos pactos, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y hay algunos asuntos que vamos a hablar un poquito más adelante
y vamos a entender que no tienen aplicación hoy, que no debemos hacerlo y que muchas veces se comete el error de tomar textos del Antiguo Testamento y se citan y se vuelven de una vez aplicativos, sin ni siquiera definir lo que está pasando, sin ni siquiera explicarlo, y se hace la aplicación directa como que lo que ese texto está hablando es para nosotros hoy. Es demasiado cuidado y lastimosamente muchos de los textos que se utilizan de manera incorrecta son textos proféticos o que los involucran en la adoración. Así que esto es necesario. Otro principio que podemos tomar en cuenta es si el texto está hablando, por ejemplo, voy a decir una palabra inventada. Si el texto que estoy utilizando allí está hablando de naranjas, uno aplica naranjas porque el texto está hablando de eso. Pero hay que considerar si la aplicación es para nosotros como cristianos hoy, que vamos a entender que las aplicaciones directas a nosotros las vamos a encontrar especificadas en el Nuevo Testamento. Ahora, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay algunas, por decirle así, algunas instituciones que Dios ha creado, le instituyó lo que es el matrimonio, la familia, el gobierno y la iglesia. Esas tres instituciones son universales, así que eso es importante. Eso es para todos, pero hoy estamos hablando del Nuevo Testamento, en el sentido de que en el Nuevo Testamento encontramos los mandamientos para la iglesia. Entonces, es ahí donde vamos a tener el cuidado. Ahora, si la Biblia, tanto en el matrimonio, tanto en lo que es los gobiernos, tanto en lo que es la iglesia, dice que se debe hacer algo y dice naranjas, si ese texto dice naranjas, la aplicación que yo voy a dar van a ser naranjas. Esto es algo hipotético, por supuesto. Así que vamos a tomar eso en cuenta. Si vamos a hablar con Biblia o vamos a utilizar la Biblia, vamos a usar la Biblia, vamos a usar palabras de la Biblia, nos vamos a quedar en la Biblia. Así que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. En tercer lugar, podemos tomar en cuenta que debemos considerar si el texto o el contexto que estamos tomando en cuenta de lo que se habla allí es aplicable para mí. Y si es aplicable para mí, escúchese bien, es aplicable para todos hoy. Pero debemos tener cuidado en ciertos puntos que vamos a aplicar con ejemplos más adelante. Ahorita estoy dando algunos principios que podemos tomar en cuenta, pero esto va a ser algo claro. Si estamos en un texto y vemos su contexto, lo analizamos, hacemos un buen trabajo de interpretación y si ese texto aplica para mí, va a ser aplicable para todos. Así que es muy importante, pero debemos tener cuidado porque hay mandamientos que son específicos. ¿A qué me refiero con específicos? Por ejemplo, si hablamos de la adoración y sabemos que la Biblia habla de orar y se nos dicen en textos como en Timoteo que la oración debe ser hecha por los hombres en todo lugar, o sea, dirigida por los hombres. Entonces, eso es aplicable y todos nosotros debemos respetar ese mandamiento y hacerlo como ese mandamiento lo dice. ¿Cómo? Que la adoración, o perdón, la oración debe ser realizada por los hombres en todo lugar. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Así que estos son algunos, como información o textos a priori que estoy compartiendo para que aprendamos un poco de eso. En cuarto lugar, debemos considerar y saber que Dios es la autoridad moral. Así que si sabemos que Dios es la autoridad moral, eso es algo que nunca va a cambiar, así que debemos tener
en cuenta esto. Lo que es moralmente correcto lo va a hacer desde inicio a fin. Si vamos a la Biblia de inicio a fin, eso lo vamos a tomar en cuenta. Y si la Biblia dice que moralmente algo es incorrecto, desde inicio a fin es incorrecto porque eso es algo que no va a cambiar. Eso se va a mantener siempre. Si algo es malo, va a ser malo. Si algo es bueno, va a ser bueno. Así que es muy importante considerar las aplicaciones y considerar lo que es la moralidad. El estándar moral de Dios requiere que la aplicación de los principios de su palabra se hagan de forma correcta. Así que eso lo vamos a tomar nosotros. En cuanto a ciertas prácticas, podemos decir sin vacilar: esto es malo porque la Biblia enseña claramente que eso es malo y que es pecado. Así que debemos saber esto. Si algo era pecado en el Antiguo Testamento y era señalado con claridad como pecado, porque moralmente es pecaminoso, hoy también vamos a decir que es pecaminoso. Eso no va a cambiar. Si algo no es puro, si algo no es recto, si infringe, va a ser pecaminoso. Pero estamos hablando en asuntos morales, así que tomemos en cuenta esto, porque no vamos a decir, bueno, en el Antiguo Testamento había este mandamiento de traer un sacrificio y pues entonces yo lo voy a hacer hoy. No, no, no. Hay que tomar en cuenta algo. Eso era un mandamiento en el Antiguo Testamento y eso entra en asuntos de adoración. Así que esos son algunos puntos que no debemos considerar para hoy porque no son mandamientos para nosotros. Pero es aquí donde vamos a aprender más. Otro principio en la aplicación que debemos tomar en cuenta es considerar que si hago una aplicación, no saque, no produzca, no realice una falsa doctrina y que haga algo que contradiga la Biblia. Así que no voy a hacer una aplicación que lo que haga es hacer una falsa doctrina. Entonces eso es importante, como por ejemplo, voy a decir así, por ejemplo, que alguien diga que hoy directamente el Espíritu Santo trabaja en esa persona. Si la persona dice eso, está pues realizando una enseñanza que es falsa. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no enseña que el Espíritu Santo opera directamente o de forma milagrosa en el cristiano hoy. Así que esto es lo que nosotros debemos considerar. No hacer una aplicación si la Biblia no dice algo, yo no lo voy a aplicar para mí hoy. Si eso que yo voy a decir va a contradecir la Biblia, voy a sacar, pues, por la conclusión que estoy tomando errónea, una falsa doctrina, pues eso lo voy a quitar porque eso no es una aplicación correcta. Así que voy a tomar en cuenta eso también. En sexto lugar, debemos considerar que cuando hagamos una aplicación, pues no contradiga el texto bajo consideración. Si yo estoy en un texto y yo aplico algo, y si yo estoy haciendo la aplicación de ese texto a mí, pero el mismo contexto está hablando de otra cosa, y entonces al hablar de otra cosa, yo estoy haciendo una aplicación incorrecta. Así que es muy importante. Ahorita con los ejemplos los vamos a entender mucho mejor, o al menos los textos que quiero compartir como ejemplo. En séptimo lugar, nunca pasemos por encima a un texto aplicándolo sin antes definir y explicar su contenido. Esto es muy importante y esto es necesario. Siempre que vayamos a aplicar a un texto, definamos lo que está hablando allí, las palabras que da el texto, expliquémoslo en su contexto y ya teniendo la explicación clara y que todos la han entendido, apliquémosla de forma apropiada. Esto es realmente importante. En octavo lugar, debemos considerar el texto en su lenguaje original.
y tener traducciones adecuadas. ¿Por qué razón? Vamos a utilizar ahorita un ejemplo donde vamos a ver que ese texto, por utilizar ciertas traducciones, pues se ha incurrido en el error de sacarlo de su contexto y hacer una aplicación inadecuada porque se utiliza una traducción que no está respetando por completo la gramática que pues el texto da en su lenguaje original. Así que es muy importante esto. Y es necesario, y lo hemos mencionado en otras lecciones, que es necesario que un buen intérprete considere buenas traducciones, considere tener conocimiento de lo que es el idioma en que fue escrita la Biblia, que utilice aplicaciones, herramientas que realmente le sirvan para hacer un buen trabajo. Número 9. Debemos recordar que el Antiguo Testamento no aplica directamente a nosotros hoy. ¿Entendemos eso? Cuando hablamos directamente es que yo no ando bajo el antiguo pacto. Entonces eso lo debo tener claro. Yo no ando en el antiguo pacto, no hago los sacrificios, la adoración del antiguo pacto. Eso no tengo que hacerlo yo hoy. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo el nuevo pacto, el nuevo sistema. Ya el antiguo pacto fue quitado, Colosenses 2:14, y ya bajo ese antiguo pacto yo no estoy. Entonces, cuando hago las aplicaciones, si hago cierto tipo de aplicación, voy a tomarlo como un principio, como una lección, como una enseñanza que saco de allí y puedo hacer una comparación con textos del Nuevo Testamento, pero no voy a tomar el Antiguo Testamento y voy a hacer una aplicación directa a que yo debo practicar mandatos del Antiguo Testamento cuando yo no estoy en el Antiguo Testamento, sino que vivo bajo las leyes del Nuevo Testamento. Así que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta en las aplicaciones. Y número 10, para concluir con este punto, es el siguiente. El Antiguo Testamento, como bien lo mencioné y lo recalco, tiene muchos ejemplos, principios que nos muestran la importancia del carácter de Dios y cómo el hombre puede agradar a Dios, ¿verdad? Como por ejemplo en el Antiguo Testamento debían de andar en santidad, eso no cambia, hoy también hay que andar en santidad. En el Antiguo Testamento debían de guardar los mandamientos. Ok, hoy en el Nuevo Testamento debemos guardar los mandamientos del Nuevo Testamento. Vemos allí el cuidado, pero eso lo vamos a considerar para dar ejemplos de cómo las personas por no hacer lo correcto inclusive fallaron y pues no anduvieron bien delante de Dios, se usan como ejemplo. Podemos ver textos como 1 Corintios 10, los ejemplos de desobediencia y quedaron allí pues como ejemplo para nosotros, para no hacerlo. Entonces podemos utilizarlos y sacar enseñanzas y lecciones, pero nunca vamos a utilizar el Antiguo Testamento para decir que vamos a hacer y cumplir el Antiguo Testamento y obedecer a los mandamientos del Antiguo Testamento cuando esos mandamientos no son para nosotros hoy. Es muy importante, las leyes del Antiguo Testamento no son mandamientos para nosotros hoy, pero sí podemos aprender mucho de los mandamientos que se hacían en el Antiguo Testamento y obtener muchas lecciones. Entonces, eso lo vamos a considerar allí. Otro punto, y es aquí donde vamos a encontrar una gran enseñanza para esta lección, y es en el número 4. Aquí vamos a ver los textos que son mal usados en la aplicación, a la hora de hacer una aplicación. Y es allí donde vamos a ir a varios de ellos, y aquí es donde vamos a estar desarrollando gran tiempo de esta lección. Si por ejemplo, vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto ha sido utilizado de forma inadecuada. ¿Para qué razón? Este texto no está hablando en un tipo de modo imperativo. Por eso es el cuidado con las traducciones y siempre es bueno considerar el lenguaje. Hay traducciones que lo que han hecho es ponerle una palabra o una letra de escudriñad, como dando a entender que es imperativo. Pero el texto no está hablando imperativo, de hecho no nos está enviando que nosotros lo apliquemos para decir, veamos la palabra, dicen que escudriñad las escrituras. Nosotros es imperativo escudriñar las escrituras. No, 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 este texto no se toma así. ¿Por qué razón? Este modo está en indicativo donde lo que Jesús está hablando es que lo que ellos hacen activamente y lo que hace Jesús aquí es que les habla, pero de que tal parece, escúchese bien, tal parece aquí que lo que estas personas estaban haciendo que era que ellos no lograban comprender acerca de Jesús. Entonces, lo que está hablando aquí es que aquellas personas escudriñaban las escrituras, lo hacían, pero ¿qué es lo que dice el texto? Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, es más bien indicando que ellos la pasan una y otra vez escudriñando las escrituras. Y ellas dan testimonio de Jesús, pero ellos no se quieren acercar a Él. Entonces, ese es el punto. La aplicación de este texto no debe ser imperativa. Más bien sería que así como ellos lo hacían de pasar escudriñando las escrituras, ¿cuál sería la aplicación correcta? Así como ellos lo hacían constantemente, nosotros debemos hacerlo constantemente, pero a diferencia de ellos, nosotros debemos buscar entenderla como realmente es, porque aquellas personas la escudriñaban, pero no entendían que la escritura daba testimonio de Jesús. Realmente si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos textos que hablan acerca de Jesús y pues los podemos estudiar. Así que es importante esto. Pero debemos considerar de que no podemos utilizar ese texto como imperativo y decirle a las personas escudriñad las escrituras y utilizarlo de esa manera porque no está así en el lenguaje original. Podemos ver otros textos que vamos a aprender aquí. Si vamos a Santiago, la epístola de Santiago nos comparte información práctica. Así que esto es importante para considerar su contexto. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a hablar solamente de la palabra visitar para, puedes utilizarlo acá y cómo se utiliza de forma incorrecta. Y también la importancia de utilizar buenos léxicos, diccionarios del lenguaje en que fue escrito. Si vemos la palabra visitar, muchas personas pueden hacer una aplicación incorrecta al decir, vean, aquí se habla de visitar y solamente visitar. Y entonces dicen, bueno, aquí yo ya cumplí porque visité a aquella persona. Por ejemplo, visité a las viudas y a los huérfanos. Ok. ¿Cuál es el asunto con este texto o con la palabra visitar? La palabra visitar y que encontramos aquí, pues en su contexto y gramática, es visitar y hacer algo por satisfacer las necesidades en que se encuentra la persona. Es lo que significa en su contexto. Si decimos, bueno, ahí dice solo visitar y lo aplico
ay, solo visitar, ya la visité, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy haciendo una aplicación incorrecta. ¿Cuál es la aplicación correcta? Si yo entiendo el pasaje, entiendo la palabra en su definición, en su etimología, entonces a la hora de hacer esto y de definirla y de explicarla en su contexto, voy a aplicarla de forma correcta. Y al aplicarla de forma correcta voy a entender que esa palabra visitar es visitar a alguien y satisfacer la necesidad en que se encuentra en ese momento. Es de esta manera que hacemos una aplicación correcta, precisa, solo utilizando esta palabra, solo entendiendo bien esta palabra. Podemos ver otros textos que han sido mal utilizados y lamentablemente textos que al ser mal utilizados no solamente involucra, bueno, se equivocó nada más, sino que lo que involucra también es que se hace una mala interpretación de la Biblia y se ha producido al hacer esa mala interpretación una falsa doctrina. Si vamos a Hechos 2:38 y leemos ese texto, cuando dice entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. La parte B es la que voy a decir ahorita y es la que vamos a tomar en cuenta. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando las personas leen el texto en su primera vista y ven esta palabra allí a la par de los demás, pues van a tomar esta palabra inadecuada y lo que van a hacer es decir que el don del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo mismo. Entonces, al decir que es el Espíritu Santo mismo, lo que empiezan a decir es que cuando la persona es bautizada, en ese momento va a recibir el don del Espíritu Santo y hacen referencia al don del Espíritu Santo mismo. Muchos pues han alegado que inclusive es ocupando un espacio en el cuerpo humano. Esto realmente es algo contradictorio a la luz de toda la escritura. Pero aquí es donde nosotros vamos a tener cuidado en la aplicación y considerando todo el contexto de la Biblia. Si bien es cierto, ningún pasaje en la Biblia ejemplifica en el libro de los Hechos, por ejemplo, que ahí nos habla de las conversiones, no hay ni un solo pasaje que ejemplifique que en el bautismo se recibe o se recibió el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí se descarta por este punto. En segundo lugar, el contexto no está hablando del Espíritu Santo mismo como tal, sino de poderes milagrosos que provenían del Espíritu Santo. Ah, y que vemos que en el contexto sucede primero con los apóstoles solamente, en el capítulo 2, y después podemos ver que el mismo Pedro cita una profecía y en la profecía empieza a hablar de que muchos verán sueños y tendrán visiones y de esta manera, entonces en su contexto está hablando de dones milagrosos, poder milagroso. En tercer lugar, el contexto. Si nosotros hablamos, bueno, el contexto ya lo hablamos, el contexto específico o las palabras, la gramática. Si nosotros hablamos de la gramática, la palabra dorea, pues don, que es utilizada allí, vamos a ver que esto es presente, regalo. Y si vamos a Hechos 10, 44 y 45, se utiliza la misma gramática, don del Espíritu Santo, y en el contexto las personas recibieron el don del Espíritu Santo y ¿qué hacían? Hablaban lenguas, hablaban y hacían pues con esta manera pues de forma milagrosa. Entonces, ¿qué es importante aquí? Si esta palabra don aparece en este texto y en el mismo contexto del libro, pues esta palabra, lo que hace dar un significado se debe respetar. En, en este punto y quedándonos en el texto, en el pasaje,
también podemos ver la palabra del. La palabra del en español solamente hay dos contracciones, que es del y al. En español sería la contracción de y el. Esta palabra en el lenguaje español se entiende muy bien. La palabra de es lo que indica, es una preposición que nos muestra origen o procedencia. Y pues en el lenguaje original, la palabra que se utiliza ahí es tou. Tou. ¿Qué nos muestra esta palabra? Tou. Tou está en genitivo. Si se traduce sería de él, o sea, don de él, Espíritu Santo. En español se hace la contracción porque es necesario, porque la gramática español así lo muestra. Pero cuando hablamos de genitivo, lo que nos indica este caso es de que se origina o pertenece al Espíritu Santo. O sea, aquí se les estaba diciendo a ellos que iban a recibir algo que se originaba del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo mismo. Entonces, si hoy en día no entendemos esto y lo aplicamos diciendo que reciben el don del Espíritu Santo, y peor en el bautismo, y peor dicen que es el Espíritu Santo y de forma milagrosa y ocupando un lugar en el espacio del cuerpo humano, pues ahí están atribuyéndole algo al Espíritu Santo que él no hace, ni hoy ni en el siglo primero de la iglesia. En el siglo primero ellos lo que recibían era pues dones milagrosos en su contexto. Ahora, para dejarlo muy claro, cuando nosotros somos bautizados, pues el bautismo hace algo muy hermoso. El contexto de ese versículo nos dice que es para perdón de pecados. Entonces, a la hora de estar purificados, de estar santos, pues tenemos relación con Dios. Entendiendo que tenemos relación, tenemos comunión y comunicación con Dios, quiere decir que tenemos relación con el Padre, tenemos relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces esto es importante. Cuando vamos a hablar en otros textos de la palabra morar también, pero aquí solamente quedándonos en este texto, debemos saber la aplicación correcta. ¿Y qué es lo que aplica de este texto para nosotros? ¿Qué debemos saber? Bueno, este texto lo que aplica para nosotros hoy es la parte A. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. La parte B no tiene aplicación a nosotros hoy, así que esto no lo podemos olvidar. Vamos a ir a otro texto, por ejemplo. Si nosotros vamos a Mateo 18:20, es un texto que ha sido muy mal utilizado también, muy mal aplicado. Y dice este texto de la siguiente manera. Mateo 18:20. Dice así. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se ha utilizado por muchos para decir que bueno, aquí estamos congregados, tres personas o cuatro, y como dice Mateo 18:20, y entonces lo aplican, como hay dos o tres o cuatro, dicen así, congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces ellos toman la aplicación así del texto, pero es aquí donde se debe considerar su contexto para hacer una aplicación adecuada. Es allí donde ya van entendiendo un poco más lo que mencioné al inicio. Cuando vemos un texto y no consideramos el contexto y lo aplicamos, pues podemos cometer un error de algo que el texto no está hablando.
Si nosotros vamos al contexto, vamos a entender cuál es la aplicación correcta de ese texto. El texto aquí está hablando del perdón, de ponerse de acuerdo. Está hablando de eso, de el texto que dice así en su contexto. Por ejemplo, el 17 y 18. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, en el cielo, perdón, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué está hablando el texto? De ponerse de acuerdo. Estará hablando el texto de ponerse de acuerdo. Su contexto está hablando de eso. Perdón. No podemos decir otra cosa. Cuando leemos el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra congregados habla de reunidos en un solo lugar, se refiere, pero en su contexto la palabra está siendo utilizada en ese texto, personas que están hablando y es en un solo lugar para ponerse de acuerdo. Entonces se refiere a eso el texto. No se está refiriendo a que uno diga, aquí estamos tres congregados en mi casa, entonces donde están tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No, el texto no está hablando de eso. Entonces vamos a considerar hacer la aplicación de forma adecuada. Muy bien. Si vemos este texto también o otros textos, como por ejemplo, vamos a ir a uno que está en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Aquí este texto ha sido pues utilizado muy mal y al menos tuve la mala suerte, no sé si mencionarlo así, de escuchar palabras que no están de acuerdo a este texto realmente y si es una aplicación incorrecta. Segunda de Corintios 3:6 dice de la siguiente manera. Dice 3:6. Dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si nosotros vemos este texto, es un texto muy hermoso, ministros del nuevo pacto, ¿verdad? Y es lo que habla, y aquí se hace una comparación del antiguo y nuevo pacto, pero se ha utilizado de forma incorrecta para decir la letra mata. La letra mata, entonces no hay que estudiar la Biblia mucho, porque estudiar mucho la letra mata. Bueno, esa es una aplicación incorrecta porque el texto no está hablando de eso. Cuando el texto habla de eso, y podemos ver en el contexto, está haciendo una comparación de algunos elementos. Y es importante considerar que los elementos que se están utilizando es para comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto y lo que hace el antiguo pacto y lo que hace el nuevo pacto. Y ahora que está el nuevo pacto, pues sabemos que está vigente el nuevo pacto, entonces podemos entender la diferencia de lo que causa andar en el antiguo pacto cuando no está vigente y andar en el nuevo pacto que está vigente. Entonces es muy importante considerar esto y no cometer ese error tan grande. Hay un texto muy conocido y déjenme mencionarlo, que es el siguiente y es Primera de Corintios 10:23. Si nosotros hemos leído ese texto que dice todo me es lícito, pero no todo edifica, y así sucesivamente, todo me es lícito, pero no me dejo llevar por todo, o todo me es lícito y no todo conviene, muchos dicen así.
pero realmente el texto dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, conviene y edifica. Este texto ha sido utilizado de forma incorrecta como licencia para pecar, para decir, bueno, la Biblia me dice que todo me es lícito, pero si yo considero que no me conviene y no me edifica, no lo hago, pero si yo veo que me conviene y me edifica, sí lo hago. Bueno, es ahí el cuidado. El texto no está hablando de que la persona tenga una licencia para pecar, sino este texto nos muestra a nosotros algo que es muy claro. Este texto no vuelve nada permisivo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Este texto le está diciendo a uno todas las cosas pues que están allí, pues están al frente como permisibles en el sentido que usted sabe que uno puede llegar y tocar todo. Yo puedo agarrar un cuadro que está en mi casa, todo lo que está al frente y todo lo demás, y puedo hacer muchas cosas, pero yo tengo que saber si eso que voy a hacer va a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es que yo me doy cuenta si eso va en contra de la voluntad de Dios? Porque la palabra de Dios me dice. Y si la palabra de Dios me dice que eso no lo debo hacer, entonces, si eso no lo debo hacer, perdón, eso no me conviene y no me edifica. Así que es muy importante que tomemos en cuenta esto. Otros textos que podemos utilizar haciendo, primero mostrando la aplicación incorrecta y la aplicación correcta, está en la epístola a los romanos. La epístola a los romanos realmente, al ser una de las cartas más grandes y una de las cartas más difíciles de entender, pues no que no se pueda entender, pero es muy difícil por la manera en que escribe el apóstol Pablo. Pero se ha utilizado de forma muy incorrecta. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, vamos a hablar la palabra guiados por el Espíritu de Dios. Ha sido utilizada de forma incorrecta, la gente lo lee y dice, bueno, y dice, vea, somos guiados por el Espíritu Santo. Y la aplicación es decirle a las personas, si usted es hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la aplicación que le hacen? De forma directa, que usted siente un poco de cosas allí y de forma milagrosa lo está guiando. Esa es una forma incorrecta, primero, de explicar el texto y de aplicarla. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos entender el trabajo del Espíritu Santo. En el siglo I dotaba a las personas de forma milagrosa y ellos tenían la revelación de esa manera. Hoy nosotros tenemos la revelación, pero completa, ya la tenemos en papel, la Biblia. Entonces, como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, debemos entenderlo así, por medio de la revelación. Aquellos por medio de la revelación y ellos en el siglo I de la iglesia, pues muchos tenían esto de forma milagrosa. Pero hoy nosotros somos guiados por medio de esa revelación que ya tenemos completa, es decir, por medio de la palabra de Dios. Entonces, si alguien a mí me va a preguntar hoy y le hago la aplicación, ¿cómo es que el Espíritu Santo lo guía a usted? ¿Lo guía a usted el Espíritu Santo? Yo le voy a decir que sí, pero ¿cómo me guía es la diferencia? Me guía por medio de la revelación que tenemos hoy, que es la palabra de Dios. Así que eso es un texto que debemos considerar para hacer una aplicación correcta. Podemos hablar de otros textos, por ejemplo, y es aquí donde entramos a lo que es el libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Si vamos a Mateo capítulo 25, todo ese contexto del capítulo 25, Marcos capítulo 13 ha sido utilizado de forma errada. ¿Para qué? Vamos a leer solo algunos versículos y para que me puedan entender a qué es lo que me refiero.
el capítulo 25, versículos 16 y 17. Solamente voy a nombrar pero muchos versículos de aquí son tomados de forma incorrecta. Dice así. Mateo 24, versículos 16 y 17. Dice. Entonces, dice el texto. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de las que crían en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si leemos otros pasajes un poquito más atrás en este texto, como el versículo 6 y 7 dice, y oiráis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué ha sido utilizado de forma incorrecta estos pasajes? Bueno, estos pasajes han sido utilizados de forma incorrecta para hacer una aplicación futura. ¿Y cuál es el cuidado de este texto en su contexto? El texto en su contexto nos está hablando de la destrucción del templo y Jerusalén, y esto sucedió, o sea, ya pasó. ¿Cuándo? Esto sucedió alrededor de el año 70 después de Cristo. Así que es muy importante que consideremos esto. Aquí los primeros, al menos por decirle así, en este texto, los primeros 36 versículos de este texto, pues debemos considerar la aplicación de este texto que no es futura, no es para nosotros hoy. Así que vamos a saber esto de mucho cuidado y vamos a explicarlo de forma correcta y saber qué lecciones podemos tomar y qué aplicar y qué no. Ya sabemos, este texto en sí, la gran mayoría, al menos los 36 primeros versículos, por decirlo así, pues no tienen una aplicación a nosotros hoy. Así que lo vamos a tomar en cuenta nosotros con mucho cuidado y pues vamos a enseñarlo de forma apropiada a los demás. ¿Qué es otros textos que se utilizan mal? Bueno, vamos a ir aquí pasando un poco más rápido. Juan 14, 26. Ese texto nos habla a nosotros de lo siguiente. Por ejemplo, este texto, Juan 14, 26, dice de la siguiente manera. Dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este texto no tiene aplicación a nosotros hoy en lo absoluto. Este texto nosotros debemos comprender que fue una promesa que se le hizo a los apóstoles. Entonces, es algo que nosotros debemos considerar cuando un texto aplica y no aplica. Y también vamos a considerar que hay textos que se han utilizado en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Malaquías 3 del 8 al 10 para decir que se debe diezmar. Ese texto no aplica ahora, está en el Antiguo Testamento, no aplica
¿Y por qué no aplica? Porque ese era un mandamiento para el Antiguo Testamento y se está hablando a la nación de Israel, no a nosotros hoy. Entonces, aquí podemos ver también ejemplos en este texto de lo que aplica y lo que no. Vamos a ver aquí en los textos mal usados en la aplicación, que ya de hecho hablamos de ellos algunos. Vamos a decir algo aquí para tomar en cuenta. Y lo que es el último punto. Debemos saber esto. Cuando hablamos de las aplicaciones, hay textos que totalmente no tienen una aplicación y pues vimos algunos que realmente no lo tienen. Tienen una gran lección, por supuesto que sí, pero no tienen una aplicación directa, como algunos que mencionamos. Pero hay otros que debemos considerar que hay cosas que podemos sacar una aplicación de ese texto, pero hay algunas cosas que no podemos tomarlas de allí. Como por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16, vemos cómo se le dice a Noé que construya un arca. Nosotros no podemos aplicar ese texto y decir, veamos, Noé se le dijo que construyera un arca, nosotros hoy también. No podemos hacer esa aplicación, pero la aplicación que sí podemos hacer es así como Noé fue obediente a Dios y de forma correcta lo hizo, pues obedeció a sus mandamientos, nosotros hoy podemos también obedecer a los mandamientos que Él nos ha dado para nosotros hoy. O podemos usar la aplicación que el mismo escritor Pedro hace de Noé y lo que hizo con el arca. Así que es muy importante que consideremos esto. ¿Dónde está ese texto? Primera de Pedro, lo encontramos allí. Gran información de esto. En Primera de Pedro nos empieza a hablar de esto y dice así en el versículo, voy a leer solamente el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Aquí está la aplicación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué podemos ver aquí con esto? Así como aquellas personas obedecieron y entraron a lo que es el arca, que fueron solamente 8 personas, nosotros podemos decir, hoy nosotros podemos pues ser bautizados y obedecer y ser salvos. Así como aquellos fueron salvos entrando en el arca, hoy nosotros podemos ser salvos siendo bautizados para el perdón de pecados. Por ejemplo, y podemos tomar otros así de mucho cuidado. Pero es allí como vemos palabras y podemos utilizar muchos ejemplos similares donde hay algunas cosas que en sí no podemos aplicar por completo, pero espiritualmente podemos tomar buenas aplicaciones para nosotros hoy. Así que esto es de mucho cuidado. Ahora, para culminar, nosotros debemos saber algo en cuanto a las aplicaciones y utilizarlas de forma correcta. Sabemos esto que moralmente todo debemos aplicarlo correctamente en cuanto a ser santo, en cuanto a andar justamente, no mentir, no robar, no fornicar, no idolatrar. Esto es importante, la moralidad de Dios es absoluta. Esto lo vamos a tomar en cuenta hoy. Cuando hablamos de la adoración, y aquí vamos a hablar un poco del Nuevo Testamento, de cosas que están escritas allí, mandatos y ejemplos, y que son aplicables a nosotros. La adoración del Nuevo Testamento es totalmente aplicable a nosotros hoy. Orar, cantar, predicar, ofrendar, conmemorar, o sea, la cena. Esto es importante que nosotros lo hagamos. Orar, cantar, predicar, ofrendar, conmemorar. El primer día de la semana. Esto lo debemos aplicar hoy.
El plan de salvación del Nuevo Testamento es totalmente aplicable a nosotros hoy. Y es importante esto: oír, creer, confesarle, arrepentirse y bautizarse. Todos deben hacerlo. Así que es importante también. El gobierno bíblico del Nuevo Testamento es totalmente aplicable a nosotros hoy. Solo que ya hoy no hay apóstoles y profetas modernos. Así que vamos a tomar esto. La disciplina del Nuevo Testamento es totalmente aplicable a nosotros hoy. Se debe realizar también de la misma manera. Todas las instrucciones son aplicables a nosotros hoy cuando entendemos bien su contexto. Los mandatos del Nuevo Testamento son aplicables: el plan de salvación, en la adoración, en doctrina, en gobierno de la iglesia y disciplina. La diferencia que hay es que la obra milagrosa del Espíritu Santo ya concluyó. La revelación está completa. El Espíritu Santo reveló la palabra y nos instruye a través de ella. Entonces, eso es lo que entendemos para esta lección, y es necesario que tomemos en cuenta cómo nosotros hacemos las aplicaciones de la Biblia. Porque si una aplicación se hizo incorrecta, quiere decir que la explicación se hizo incorrecta, la definición se hizo incorrecta, y toda la interpretación, el trabajo que se hizo, pues se hizo de la misma manera, de forma incorrecta. Si la interpretación se hace de forma correcta, si se define de forma correcta, si se explica de forma correcta y si se aplica de forma correcta, estamos haciendo un buen trabajo para gloria de Dios. Entonces, con esto, pues vamos a concluir lo que es esta lección, deseando que pueda servir de mucho. Vamos a avanzar siempre en la verdad, siempre con el deseo de seguir creciendo en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.